Muy buenas noches, bienvenidos a Debate Abierto, una nueva entrega de este programa de Onda Mezquita 7 Televisión. Aquí, en este mismo plató, vamos a abordar un tema muy candente, muy preocupante para todos, para la sociedad cordobesa y para la española en general, que es el tema de las pensiones. Nos hemos encontrado con la noticia de que la factura mensual que paga el Gobierno por este asunto, por este capítulo, asciende a 10.000 millones de euros mensuales, un récord histórico que no habíamos vivido nunca en nuestro país. También tenemos una reforma de las pensiones a la vuelta de la esquina y, por supuesto, no sabemos aún cómo se calculará la retribución de los pensionistas, ni siquiera a la edad que tendrán que empezar a cobrar este tipo de retribuciones. Con nosotros, para ello, para abordar este asunto, en esta mesa se encuentran hoy invitados muy relacionados con este tema de una manera o de otra. Muy buenas noches, Pepe Villamor, portavoz de la Plataforma para la Defensa del Sistema Público de Pensiones en Córdoba. Buenas noches. Bienvenido al programa. Gracias por invitarme. Con nosotros también se encuentra un habitual en el programa, que es Magdalena Entrena, CEO de Sanivo Abogados. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a tu casa. Igual, muchísimas gracias. También con nosotros se encuentra Juan Puerto, que es miembro de la ejecutiva de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisión Obrera. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Y también su homólogo en UGT, que es Germán Toledo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias por invitarnos. Pues les explico que vamos a abrir un fuego cruzado, que sean educados, pero que pueden interpelar al resto de los compañeros, y abrimos el debate primero con una lectura general, de aspectos que preocupan a todos. Acabo de decirle que tenemos una factura mensual de 10.000 millones de euros en pensiones. Y es un tema que quiero poner sobre la mesa y que lo debatan, si les parece un importe muy elevado, sobre todo teniendo en cuenta que hay menos pensionistas. Como consecuencia de la COVID hay menos pensionistas, sin embargo el importe es superior. Se ve que las pensiones pues, son más altas de lo que eran habitualmente. ¿Qué piensan? Bueno, si me toca a mí intervenir. Hable. No hay menos pensionistas. Los pensionistas, es verdad que se han incorporado nuevos al sistema. Pensionistas hay alrededor de 8.900.000, pensiones hay 9.800.000, o sea, porque hay personas que cobran 2 pensiones. Entonces, y respecto a... Es verdad ha habido una baja innegable de 517.000 pensiones menos en el 2020, como consecuencia muy directa de la... Eso, Magdalena, no es cierto. Bueno, yo le quiero decir... No, pero es verdad que se ha publicado, pero no es cierto. Hay una evidencia, desgraciadamente, sí, pero, el efecto, el impacto que ha tenido el COVID con respecto a gente que cobraba pensiones, sí, está ahí. El importe de las pensiones contributivas, porque lo que tú has dicho son de las pensiones contributivas, son 10.887 millones, ha sido en el mes de enero. En cualquier caso, hacía una cifra histórica. Sí, porque claro, los que se incorporan al sistema tienen pensiones más altas, porque como han tenido una carrera profesional con sueldos más elevados, pues tienen unas pensiones de jubilación más altas. Pero de todas maneras hay un dato que conviene que no perdamos de vista. Vamos a ver, cuando se habla de pensiones, no solamente podemos hablar de lo que son las pensiones del régimen general de la Seguridad Social, porque es que en este país existen 3 subsistemas de pensiones. Uno es el régimen general, otro es el régimen de clases pasivas y otro es las pensiones no contributivas. Según los datos que se han cerrado a 30 de diciembre, en Córdoba, porque es donde estamos, se han pagado 195.128 pensiones en el mes de diciembre, teniendo en cuenta los 3 subsistemas. Efectivamente, se ha apreciado que hay un segmento, como es las pensiones por incapacidad y las pensiones de viudedad, donde ha habido una disminución. Evidentemente, la pandemia se ha reflejado en estos sectores muy concretos. Pero situémonos ahí, o sea, 195.000 pensiones, no pensionistas, pensiones abonadas en Córdoba. Y a nivel del Estado estamos rondando los 11 millones. Porque es que muchas veces cuando hablamos de pensiones se nos olvidan de que hay otros colectivos de pensionistas. Bueno, en cualquier caso estarán ustedes de acuerdo en que es un lastre pesado, para que hay que tomar decisiones al respecto. Evidentemente. Y el problema no reside ahí. El problema es que hasta el año 48
Es previsible que se incorporen más de... Bueno, no es previsible, ojalá estemos vivos y demás, ¿no? Pero hasta el año 48, la previsión demográfica que hay es que haya más de 5 millones que se incorporen al sistema. Y las personas que se van a incorporar al sistema vienen con dos características muy importantes. Buenas cargas de cotización y, a pesar de que la pandemia parece ser, según un técnico, que la esperanza de vida se aminora un año, pero las perspectivas de una vida larga vienen. Y lógicamente esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar de pensiones. Bien. Mirad, iba a decir, no, al hilo de eso, me siento muy aludida en lo que acaba de decir, porque soy precisamente de la generación del baby boom a tope, los que no hemos nacido entre los años 60 y los años 70, que somos los que venimos ahora y que en el año 2025 empiezan las jubilaciones. Y además con una incorporación muy activa de las mujeres en el mercado laboral, que antes no lo había, con muy buenas cotizaciones, con trabajo mucho mejor remunerado y por tanto con unas aspiraciones, después de estar toda la vida trabajando, de cobrar la pensión. Entonces yo quiero decir, no sé si esto va a chocar un poco con la política que hay ahora mismo en determinados colectivos como los vuestros con respecto a las pensiones, porque claro, los que venimos ahora, que somos más, con más mujeres, con más cotizaciones, y que ahora se nos plantee esta situación, yo creo que centrar el debate en queremos más pensión, queremos subida de pensiones, en vez de decir vamos a intentar mantener el nivel, el poder adquisitivo, pero tenemos que ser solidarios porque si no este sistema es insostenible, pues yo creo que no podemos mirarnos al ombligo. Yo tengo que decir, y seguramente me vaya a decir, no sé, pero a mí Escrivá me parece un hombre muy sensato. Lo que dice, lo que yo le he oído decir, me gusta, y en resumidas cuentas es que tenemos que modificar esto, porque lo que viene además no es moco de pavo, ¿no? Mira, los datos de cómo están las pensiones a nivel nacional, a nivel de Andalucía, a nivel de Córdoba, a último de este año pasado, los tengo aquí. Pero los datos, aunque podemos discrepar a lo mejor en el número de personas e incluso en las cuantías, porque pueden ser cogidos de diferentes meses, porque esto cambia todos los meses. Pero estamos hablando de cifras, pero las cifras son récord. Sí, Eso no hay duda. No, te las digo, mira. Podemos decir que hay 100 más, a nivel nacional, más, pero a nivel nacional, récord. A nivel nacional hay 9.809.019 pensionistas, con una media de pensión... Pensiones. Que no son pensionistas. Bueno, bien. Hay 900 y pico mil personas que cobran 2 pensiones. Perdona un momento, sí, pensiones. De la media es 1.017,97 a nivel nacional. Correcto. Y el importe son 9.985.258.800, en fin, pero una millonada, 10.000 millones. Una millonada. Eso en diciembre. Él ha hablado de enero, ¿eh? Es la factura mensual. ¿Enero ha superado ya los 10.000? Bueno, enero ha facturado, ha superado los 10.000. Sigue incorporando. Es decir, que podemos, según el mes que coja, pero que estamos hablando alrededor de los 10.000 millones y que es un gasto importante. El tema es el siguiente. Sí. El problema de las pensiones en este país no es el sistema que tenemos. El sistema que tenemos es bueno. El sistema de pensiones que tenemos en este país, afortunadamente, es de los mejores que existe en Europa. El problema es quitarle recursos al sistema público de pensiones, que es lo que se ha hecho aquí históricamente. Lo que lo hace insostenible. Lo que lo hace insostenible. Y, por ejemplo, cargarle gastos que no son suyos. Tenemos ahora mismo más de 25.000 millones el sistema público de pensiones al año de gastos que no son suyos. Señor por Toledo, ejemplo, entonces me está diciendo que hay una mala gestión pública. No. Hay una mala decisión política. Una mala gestión pública. Una mala decisión política. Por ejemplo, todos los ministerios, los salarios de los funcionarios que gestionan cualquier ministerio salen de los presupuestos generales del Estado. Este no, este lo pagamos los pensionistas. Los salarios de los funcionarios que trabajan en el sistema, en el IN, eso los pagamos los pensionistas. Y eso tiene que ser tratado con lo mismo que se trata a los demás ministerios. Por ejemplo, el tema de queremos todos que haya pensiones mínimas y que sean buenas, estupendo, pero hay quien no ha cotizado para tener derecho a la mínima y entonces lleva complementos a mínimo. Esos complementos son a cargo de los pensionistas y eso tiene que ser, como estamos todos de acuerdo, de los presupuestos generales del Estado, que vengan compartidas. Por ejemplo, ayer se aprobó una cosa importante en el Consejo de Ministros, cosa que por iniciativa de Antonio Hurtado, que lo ha movido aquí a nivel de Córdoba,
de acuerdo con la reivindicación que hicimos en su momento, tanto Comisión Obreras como UGT, de modificar el artículo 60 de la Ley de Igualdad, allá se modificó. Pero no viene partida de los presupuestos generales del Estado para pagar ese coste, sino que pasa a costa de los pensionistas. Por ejemplo, la dependencia, el primer año, la dependencia se cogió también de los pensionistas, el primer año. Es decir, hay una serie de gastos, hay más de 25.000 millones de gastos que no son propios de los pensionistas, que se le están cargando a los pensionistas, porque como resulta que el sistema iba muy bien y la hucha iba muy bien, pues había que joderla. Y si queréis hablamos de eso. Es decir, el sistema público de pensiones que tenemos en nuestro país, si no le fueran jodidos los ingresos que tenía, seguro que tenía superávit. Pero como le jodieron las fuentes de financiación, como fueron los subsidios mayores de 52 años, que los pusieron a los 55 y le quitaron las cotizaciones a la Seguridad Social, los derechos que han quitado en un montón de actuaciones como el desempleo, subsidios, las mujeres que también le quitaron los derechos, todo eso eran fuentes de financiación del sistema que se las quitaron. Y además cogieron y en vez de apoyarlo con medidas que ahora se están haciendo, ahora se ha recuperado el subsidio mayor a 52 años, sus cotizaciones al 125% del IPREN, del salario mínimo interprofesional, es decir, ahora se ha recuperado, con este gobierno se ha recuperado eso y otras medidas más que estamos recuperando, gracias a que la mesa de los pactos de Toledo está funcionando, que es a donde nosotros estamos intentando llegar a acuerdos con todas las partes, empresarios, gobierno y sindicatos. Quería preguntarle... creemos que es ahí a donde se puede racionalizar el sistema para que no caiga en picado, porque no hay que perder de vista que los grandes buitres, este pastel de las pensiones están permanentemente pendientes de él. Señor Toledo, entonces no hay que dejarlo caer. Quería comentar una cosa que creo que hemos pasado por alto en el cómputo nacional, es decir, el tema de los 10.000 millones, si son 9.900, son 10.200... No, son 10.087. Da igual, quiero decir, el caso es que es una cifra récord. Y es que representa el 12% del PIB, del Producto Interior Bruto, y es un tema que tenemos que tener en consideración. O sea, es decir, que la hucha se haya sacado dinero de donde no debía, o que estemos pegando pellizcos sin tener que meternos. El caso es que el 12% del Producto Interior Bruto corresponde a este capítulo. Pero resulta que en Francia es el 14. Sí, pero la previsión es que... En Italia es el 16. La previsión es que el año... si tú lo comparas con Europa, estamos por debajo. Estamos por debajo, pero además voy a profundizar un poco. Pero en el año 2025 nos situamos en el 15% también. En el 15% nos situamos en el año 2050. No, el 2025. No, 2050. Según mi dato, 2050. Según el ministro... No, 2050. Sí, José Luis Escrivá. Pero yo quería aclarar un poco lo que ha dicho Germán. Yo creo que el sistema público de pensiones es sostenible. Es sostenible. Y es buen sistema público de pensiones. Entonces, es verdad que durante muchos años ha tenido superávit, pero bastante superávit. Hay un estudio que dice que llegó a tener unos 519.000 millones de superávit. Correcto. ¿Hace cuánto? Tenía en los años 80, pero mayor abundancia, sí, porque además se cotizaba el 32,1. Las pensiones que había en los años 80 a lo largo de todos los años ha tenido superávit. Pero además es curioso porque el Tribunal de Cuentas el 20 de julio hizo una sentencia y dijo que gastos, por ejemplo, sanitarios y de mínimos que no corresponden a la seguridad social del 89 al 2013, de alguna manera eran 103.690 millones que le habían quitado, digamos, de las cotizaciones para gastos que ahora se llaman normalmente impropios. Por todo ello nosotros hemos presentado como una moción en el Ayuntamiento de Córdoba que va a pleno el día 11. El día 11 va la moción esta, donde nosotros queremos que haya una auditoría de las cuentas de la seguridad social, porque queremos aclarar de alguna manera dónde ha ido tanto dinero. Porque la reconversión industrial se hizo con las cotizaciones sociales, los hospitales que hay por ahí se hicieron con las cotizaciones sociales. O sea, que si realmente... Pero ese debate, la verdad, puede llevar a recordar lo que hemos perdido. No, pero lo que quiere decir que es sostenible el sistema, que el sistema es sostenible. Ahora mismo, en el futuro, lo que hay que hacer es tomar medidas en reconvertir las fuentes de financiación. Y las partidas importantes son las que yo he planteado aquí. Hay 3 partidas importantes
que son los complementos a mínimos que no tienen que ser pagados por las cotizaciones de la Seguridad Social, que deben de ser de los presupuestos generales del Estado, que la nómina de los funcionarios, que es un pastón, por cierto, hay que reconocer que la gestión que nos está costando a través de la administración pública, de la gestión de las pensiones, es el 1,5% de gasto. Sin embargo, en el privado está por encima del 4%. Es decir, que hay una buena gestión de la administración en el tema de las pensiones. Otra cosa es que ese presupuesto, esos gastos deben de ir a los presupuestos generales del Estado, no que se les cargue, que se les cargue a los pensionistas como se le ha cargado, la dependencia, se le ha cargado. Pero lo que se plantea entonces, ¿sacamos el dinero de otro sitio? No, sí, estamos claro. todos, pero saquemos el dinero de otro sitio. A ver de dónde lo sacamos. No, pero estamos de acuerdo con que tiene que haber complementos a mínimas, sí, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, pero esos complementos a mínimas que no sean de las pensiones, que sean de los presupuestos generales del Estado. Pero lo que no puede ser pero es que yo creo que no podemos ver, no podemos hacer un planteamiento del sistema de pensiones con una orejera de burro en donde decir yo lo que quiero es que salga esto de algún, si no sale de aquí, porque tenemos que verlo con una pero con ¿por qué los demás ministerios? ¿Por qué los demás ministerios? Tenemos que ver con una visión global de España. Pero ¿por qué los demás ministerios, los salarios de los funcionarios se pagan de los presupuestos y aquí no? No, pero Germán, yo creo que la cosa es distinta. Vamos a ver, yo quiero recoger una pregunta que planteó Magdalena al principio y que hoy día es una pregunta que se pueden hacer muchas criaturas que se encuentran a 10, 12 años de jubilación. Claro. ¿Habrá dinero para mi pensión? Claro. Eso es una pregunta. Los que nos quedan de años muy importante. Es un problema. Bueno, vamos a situarnos ahí. Vamos a ver. En principio, hay una cuestión que está clara. Juan, no sé si le ayudará este dato. El ministro ha dicho que tenemos que ahorrar 30.000 millones de euros en pensiones. Posiblemente le ayude ese dato. Vamos a ir por partes. Vamos a ver. Aquí conviene que partamos de una base. Mire usted, el sistema de pensiones no es una cosa que afecte únicamente a los pensionistas. Claro que no. No, el sistema de pensiones está diseñado, de ahí su definición de sostenible, para que sirva a los pensionistas actuales y los futuros. Bien, este país se ha dotado de unos instrumentos jurídicos para que eso sea así. ¿Cuáles son esos instrumentos jurídicos? Esos instrumentos jurídicos están reflejados en nuestra Constitución. La Constitución nos dice, tenemos que tener un sistema público. Hay que garantizar una pensión a todo el mundo, tienen que ser universales, suficientes y actualizadas. Esa es la cuestión. Ahí, digamos, está definido el marco jurídico. Y luego nos hemos dotado de una herramienta. Bueno, muy bien. ¿Y esto cómo lo hacemos? Esto lo hacemos con una cosa que a partir del año 95 se llama Pacto de Toledo. Mire usted, en este país habemos muchas criaturas que pensamos de muy diversa manera. Pongámonos de acuerdo. Lleguemos a ese acuerdo. Vamos a ver, si nosotros queremos hacer sostenible el sistema de pensiones, hay dos cuestiones clave, que son la política de empleo y la política salarial. Mire usted, cuando a una persona quiere saber qué pensión le corresponde, hay 4 elementos para conseguirlo. El hecho causante, usted se jubila por la edad, por la incapacidad o por la subsistencia. El periodo de cotización, ¿eso qué es? Eso se llama estabilidad en el empleo. La base de cotización, ¿eso qué es? Eso es el salario percibido. Y luego está el mecanismo de cálculo. Mire usted, el hecho causante y el mecanismo de cálculo es igual en toda España, porque estamos hablando de una normativa estatal. ¿Qué es lo que varía? Oiga usted, aquí estamos viendo que mes a mes las pensiones de Córdoba siempre se dice son las más bajas de España. Evidentemente, porque tenemos la tasa de paro de las más altas de España y porque tenemos los salarios de los más bajos de España. Luego entonces, en esas claves tenemos que investigar. Si queremos hacer un sistema sostenible, hay que hacer una política de creación de empleo. No podemos tener al 40% de nuestros jóvenes parados. Bueno, no puede haber una política de creación de empleo de muchísimas cosas más. Te quiero decir, entre otras cosas más. Una política también, luego supongo que hablaremos. Nosotros, la natalidad, por ponerte un ejemplo, es que ha caído en picada. ¿Por qué? Porque la incorporación que las mujeres hemos hecho al mercado laboral, profesional, si llega un momento en que te penaliza de alguna manera tener un niño y eso pierdes, como ahora con la medida que se adoptó ayer, se ha visto claramente de ese porcentaje, 25 euros por hijo, 27, o 27, ¿no? Que se podrá elegir entre el hombre y la mujer, pero el que tenga menos pensión
que vamos a seguir siendo nosotras, porque se ha dado antes el dato de la pensión media, 1.000 y pico euros. No, la de Córdoba es 850. Bueno, 800. en España 1.000 y pico, 1.200 la de hombres y 800 la de las mujeres. A lo que iba, hay que hacer muchísimas políticas, por eso decía, esto hay que verlo en un contexto. Si no ayudamos a que las mujeres no les penalice el tener niños, pues tendremos que tirar de la inmigración. Esa es otra, la política de inmigración para que se sostenga este sistema, porque para colmo somos muchos los que nos hemos incorporado, muchos los que hemos cotizado más, y la pirámide está invertida. O sea, porque yo cuando era pequeña tenía amigas que tenían 5 o 6 hermanos, pero ahora ninguna mujer tiene más de 1 o 2 niños. Entonces, es que por eso digo que ver esto desde una perspectiva absolutamente de cifras, que me parece muy bien, vosotros manejáis, yo no, porque yo para colmo, insisto, yo soy de las que por mi condición como abogado en ejercicio, y por lo tanto yo empecé en la Seguridad Social, medida alta de autónoma, hace relativamente poco, ¿no? Yo siempre he pensado que mi jubilación me la tenía que averiguar yo, y para eso he invertido durante mucho tiempo, y eso también es una política que tenemos que implementar. Ese tema la lo gente vamos a tiene hablar, que entender primero que no se puede ir con 58 años con una jubilación para toda la vida cuando vamos a durar hasta los 90, y en segundo lugar que tenemos que complementar las pensiones, que no podemos seguir chupando de la teta del sistema público, y que tenemos que hacer otra cosa. Pero es que, Sí, pero claro, es que se está, es verdad que existe una yo no voy a cobrar una pero pensión perdona como un momento. vosotros, te quiero decir. Se está- Y empecé a trabajar con 22 años, y cuando llegue la hora, y voy a tener que trabajar hasta los 70, por supuesto. Por supuesto. Pero- porque entre otras cosas en la abogacía, porque además estamos muy equivocados en que cuando se llega a cierta edad, la gente, si yo creo que hay profesiones, muchísimas, en donde con 60, con 65, estás en plenas facultades para seguir. Se defiende el nivel de enfermedades, te dicen los médicos, es que no podemos seguir jubilando a la gente con 58, ni con 57, ni con 60 años, y pensar que van a seguir viviendo pero es que toda todo la el mundo vida. no es abogado aquí en este No, país. no, por Hay supuesto, mineros, por supuesto. hay gente en el por campo, supuesto hay que- gente en la por construcción, supuesto. y tú no puedes Por tener un supuesto. andamio una persona con 70 años Por pegando supuesto. mezcla. Pero Entonces tampoco- tú no compares, porque tú seas También, abogado. quiero decir, no, compares. yo Entonces, no comparo, el- pero sí pongo en lo alto de la mesa que se no está- todos somos mineros. No, tampoco. de Claro. acuerdo. Pero Claro. lo que sí está claro es una cosa, se está penalizando aquí la jubilación anticipada, y se está penalizando desde el punto de vista hasta incluso económico, que son unos privilegiados. Es que es un error. Una jubilación anticipada le sale más barato al IN que la persona que se va a su edad. Parece mentira Por que el digáis coeficiente, eso. no, Una parece mentira, jubilación no, te lo anticipada demuestro. le ha beneficiado a muchos bancos. No, te lo Me parece bueno. increíble. A los bancos que han hecho así, han abierto la puerta de la jubilación con gente con 58 años, con muchísimas cotizaciones, y que han derivado, por tanto, al sistema público el que se mantengan a unos señores que ahora se ponen empleados de banca, no son abogados. Hombre, yo tengo muchos amigos con mi edad que están todo el día jugando al gol o andando por la sierra de Córdoba y por los Que senderos no de somos Córdoba. todos- que no- pero que no también- somos todos pero que empleados de sí, banco. pero que tampoco somos Que mineros. hay gente que que tampoco ha salido, somos mineros, que hay muchos, claro. que no somos tampoco todos los de bancos, ni No. las pensiones, no podemos hablar de un sistema privado, que es la banca, con un sistema público. El sistema público Pues la pensión privada le ha penaliza, metido y un aquí gol, estamos, le ha metido un gol tremendo, aquí desde mi punto de aquí vista, estamos con las jubilaciones analizando anticipadas. las pensiones públicas, y desde las pensiones públicas se está criminalizando a los que han salido del mercado de trabajo ya para toda la vida, a lo mejor con 55 años. Entonces, una persona que se ha ido en este país con una pensión pública, penalizándole con el 0,8 por cada año que se ha ido antes, le sale más barato al IN esa pensión que el que se va a los 65 años. Demostrado con nada que coge y hacer las comparaciones. Comparación, misma base reguladora, mismos años cotizados. Uno se va a los 60 y otro se iba a los 65. ¿Con cuánto? ¿Con cuánta pensión? La base que, no, hombre. la esa base cifra- que tú quieras. No. Aplicándole el No, mismo no, criterio a todo el mundo. Yo no traigo le gráficas sale, con- le no, sale. pues no estoy de acuerdo. Escúchame una cosa, no estarás de acuerdo, No, pero no. esto está demostrado. Empieza a cobrar Esa 5 cifra- años antes, 5 años antes. Pero este cobraba el 60%, porque se fue con 60 años, con la misma base y los mismos años cotizados. Este se va a los 65, 5 años después. Pero cuando llega a los 72, ya el coste para la seguridad social es el mismo. Y cuando llega a su completa vida, por ejemplo, a los 80 años dejan los dos de existir,
el que estaba cobrando el 60% cobra cerca de 40.000 euros menos que el que se ha ido a los 65 años. Se ha penalizado toda la vida laboral con un 40% menos de su pensión. Entonces, se ha criminalizado y se ha penalizado a los sectores que han sido expulsados del puesto de trabajo, que no eran la banca, sino que eran sectores en la construcción, en la agricultura, en la minería, en la industria, penalizándole con un 40% de su merma de su pensión. Entonces, no se puede decir que esto hundía el sistema. Lo que hunde el sistema es no tomar medidas políticas donde los gastos que de verdad genera el sistema sean del sistema, no sean otros gastos, que es lo que se está añadiendo. No. Todo el mundo ha ido... Vamos a seguir avanzando en el debate, que nos comemos el tiempo, y hay un tema que queremos... Yo es que quería incidir en una cosa que ha dicho Magdalena. Muy rápido, porque... Y que lleva razón, es la brecha de género. Bueno. Realmente, las mujeres cobran, además en cifras de enero de 2021, 424 euros menos al mes que los hombres. 200 y 800, entonces yo creo que eso, aunque es verdad que dieron ayer una medida que ha salido en el boletín oficial hoy, pero claro que eso es pecata minuta. Realmente, lo que sí es verdad, otro dicho es que sin trabajos decentes no hay pensiones dignas. Sí, lo que hay que incidir es que haya trabajos estables con salarios dignos. Y eso, de alguna manera, financiaría el sistema público, porque el sistema público que tenemos es de reparto. O sea, con las cotizaciones de hoy se pagan las pensiones antiguas y tú estás contribuyendo a tu pensión. Y entonces, lo esencial es que haya trabajos decentes y que no haya tanto paro y que no haya tanta precariedad y que la juventud no esté... que haya una buena política. ¿Qué ha pasado en Francia, que tú decías antes? Yo solamente tienes que asomarte. Estoy de acuerdo que lo esencial es que haya salarios dignos, buenos convenios, que eso es una fuente de financiación, y otra cosa son los recursos que tiene el sistema, que no se les quiten para otras cosas, porque eso es lo que se ha hecho históricamente. Hay una serie de gastos impropios que inclusive reconoció el ministro Escrivá, que eran 23.000 millones. Y que lo van a intentar pero además modificar. Han cometido un fraude de ley durante todos estos años. Porque es curioso, porque el artículo 109.2 de la Seguridad Social dice que cuando no lleguen con las cotizaciones se pagarán con los presupuestos generales del Estado. Claro. Y entonces serían mediante transferencias de crédito. Así que cuando había superávit, cogían transferencias de crédito. Sin embargo, últimamente lo que han hecho es aportar préstamos a la Seguridad Social, que va en contra del artículo 109.2 de la Seguridad Social. Y han cometido, yo creo, un fraude de ley. Nos quedan 3 minutos para llegar a publicidad, y antes de llegar a publicidad quiero preguntar una cuestión muy importante, y es el sistema de cálculo de pensiones. Actualmente lo tenemos en 25 años, y aunque no hay nada aprobado... 24. Y aunque no hay nada aprobado, pero podría llegar a los 35 años. A mí me gustaría saber qué pensáis vosotros al respecto. Nos quedan 2 o 3 minutitos, simplemente pasamos al bloque publicitario y luego seguimos debatiendo. Pero quiero que seáis muy concisos. Es una rebaja de las pensiones. Cada vez que te vas más para atrás, el cálculo de la pensión perjudica a mucha gente y le rebaja la pensión. Defiende lo contrario. Y hay una minoría, yo me adhiero al ministro. Y hay una minoría que se beneficia, pero la mayoría se perjudica, o si no, no tiraríamos para atrás. Usted está en contra, ¿no? En contra. Yo me manifiesto a favor, porque ha habido un problema tremendo con el empleo. O sea, el empleo ya no es como era antes, que alguien entraba en una empresa, nos guste o no nos guste, y se jubilaban en esa empresa. A muchas personas les va a beneficiar lo de los 35 años, claro, porque en la fase porque en la última fase han tenido... Pero hay una mayoría que le perjudica. Bueno, por pero eso, hay también una... Por eso toman la medida. Bueno, a la mayoría le perjudica, y además, en los 2 informes que hizo Escrivá, que aunque se hizo en el Ministerio, él decía que no lo había aprobado y tal, pero se hizo. En uno decían un 5,5 y en el otro era un 6,3. O sea que de alguna manera eso perjudica al conjunto de los trabajadores. Yo creo que no había terminado. Yo creo que no nos hemos enterado que el mundo ha cambiado. Y que hay cosas que hay que cambiarlas. Indudablemente. Es que yo creo que el mundo ha cambiado. Y entrar en una empresa y jubilarte en esa empresa y hace 35 años es historia, quiero decir. No, pero Magdalena, cuidado. Sí, vamos a ver. pero es que ha habido muchísima gente que en los últimos años precisamente es cuando han tenido un cambio. Yo quiero que el mundo cambie mejor, no a peor. Pero Magdalena, bueno, Magdalena, hay veces... A mejor sí, a peor no quiero. Yo soy muy soñadora y me encanta que el mundo maravilloso y todos tuviéramos unos empleos tremendos. Cierra Juan Puerto antes de la publicidad, por favor. Yo creo que tú estás de acuerdo conmigo en una cuestión. Una cosa es la estabilidad en el puesto de trabajo y otra cosa es la estabilidad en el empleo. Son cosas radicalmente distintas. Juan, ¿a favor o en contra de los 35 años? No, vamos a ver. Sí, no, muy conciso. Estoy en contra porque eso no es lo que aprueba el Congreso de los Diputados.
sea, en las medidas que aprueba el Congreso del Pacto de Toledo, que remite al Gobierno, en ningún caso aparecen los 35 en el Pacto años. de Toledo no aparece ni 35 años, ni aparece Ni absolutamente nada, nada. claro. No, vamos a ver. No aparece aquí nada. hay un- Pero y todo lo que sea prorratear, todo No, lo que sea un pero- cálculo. pero vamos a ver, Un Magdalena. cálculo en el que metan más, es más justo, me No, entiendo yo. pero vamos a ver, Magdalena, Es más que contributivo. esto depende. Es más contributivo, ¿no? Que No, ya- lo más justo es coger los Pero- 15 Es más años, contributivo. No, coger los 15 años mejores que tenga de cotizaciones. No, pero es que ahí depende del salen todos comportamiento beneficiados. del En los salario. pactos de Toledo viene el principio Es de que esto es el contrato. comportamiento Ahí sale de los todo el salarios. mundo beneficiado. Vamos a ver, mira, hay personas que a lo mejor cuando tú le vas a calcular, yo tengo amigos que cuando empezaron a trabajar, cotizaban por el grupo 1, que era el grupo más elevado de cotización. Como consecuencia de la devaluación salarial que se produce a partir del año 2010, los salarios cayeron. A esta criatura tú le preguntas y le dices, ¿qué te cogen? Estos años otros. Lógicamente te va a decir, cuanto más atrás te vaya mejor porque los tengo mejor. Entonces, Pues por eso no podemos ir al ejemplo concreto de, no, de por eso, nadie. aquí, vamos a ver, cógele los pero 15 mejores a todo seamos el muy mundo. escrupulosos en el cumplimiento de las cosas. Mire usted, señora Escrivá, si usted quería aplicar los 35 años, pues en la Comisión del Pacto de Toledo había una recomendación muy precisa, y dígalo usted, pero es que eso no se dijo. No se dijo. Entonces, ¿qué es lo que hay ahora mismo acordado? Lo que hay ahora mismo acordado es en la reforma de 2011, y es que de manera progresiva se iban a coger los 25 años. Esto, ¿qué repercusión tiene en la pensión? Pues mire usted, depende. Hay personas que su salario se han ido acomodando al IPC, no les va a crear ningún problema. Claro. Hay personas que se quedan parados los últimos años y les va a venir bien. Y sin embargo hay personas que sus salarios han crecido por encima del IPC que les va a venir mal. Señor Puerto, Pero a la cerramos. mayoría le cerramos viene- a la mayoría Yo te le viene llamo, mal, continuamos porque- después de la publicidad. por- En la televisión manda a veces la publicidad. Tenemos que contribuir también nosotros. Y tenemos que contribuir también nosotros. Nos planteamos unos minutitos de publicidad. Volvemos enseguida y seguimos con este tema que está resultando tan candente. Volvemos enseguida, como le he dicho. Continuamos, después de este bloque publicitario, continuamos con muchas ganas de seguir debatiendo en torno a las pensiones. Hay un tema que no hemos tocado todavía, pero que sí se ha dicho en algún momento, que es el tema de la edad de jubilación. Es un tema que seguramente a usted, el espectador que nos está viendo en estos momentos a través de la televisión o a través de Internet, seguramente le puede preocupar. Actualmente está en los 66 años, aunque el Pacto de Toledo no lo define absolutamente, pero sí se está empezando a hablar de los 67, y hay quien, incluso en tono jocoso, dice que no sabe cuándo se va a jubilar. ¿Qué piensa la mesa alrededor, en torno a la edad de jubilación? Bueno, pues nosotros, como siempre, ¿Usted se jubila a los 65? consideramos que todos los sectores industriales ni económicos de este país son iguales. Y ya el que se quiere jubilar, no se quiere jubilar a los 65 años o a los 67, que va a llegar ya mismo, lo puede hacer perfectamente. Entonces no podemos comparar un señor que está en la banca o abogado, tiene un trabajo más de intelectual, que un albañil, un minero, un hombre que está en la agricultura, una mujer Por que el está trabajo trabajando- físico, ¿se por refiere? el trabajo físico, Porque claro. Tú, una trabajo persona requieren las dos con profesiones. por supuesto. Pero tú a una persona con 70 años no te lo contrata nadie para subirse en un andamio. Sin embargo, con 70 años a lo mejor puede ejercer la abogacía o puede estar en un banco. La medicina. O la medicina. Y eso ya existe. Es decir, que quien no se quiere jubilar tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Me está usted diciendo que a lo mejor debería haber una edad de jubilación para un tipo de profesiones? y Eso otra hay que para otro? verlo, y eso hay que verlo en los Pactos de Toledo, lo estamos viendo, las posibilidades que hay, Bueno, porque no se puede considerar aquí tabla para todos iguales, es que no es igual los trabajos que tenemos, ni son iguales los tóxicos, ni los esfuerzos, no es igual, como no es igual, físicamente la persona a lo mejor aguanta mucho mejor en un trabajo intelectual que en un trabajo físico, entonces eso hay que considerarlo. Sí, ¿Está todo el mundo de acuerdo con vamos a ver. Yo lo que estoy ha de dicho el acuerdo, compañero? pero además yo estoy en parte en contra de la reforma del 2011, que fue con la anuencia de los sindicatos, que contemplaba llevar la jubilación hasta los 67 años. Entonces yo creo que la jubilación debe ser voluntaria a los 65 años, sobre todo para sectores que realmente subirse, digamos, a un tejado, y eso es muy complicado. Entonces yo a los 65 años. Otra cosa es en otros sectores, por ejemplo, de hecho los notarios, los profesores de la universidad, esos se jubilan a los 70 años. O
O sea, entonces hay profesiones que sí, pero yo creo que además la gente llega muy castigada a la edad de jubilación. Las mujeres llegan, Bueno, las mujeres no, todas las mujeres no, tampoco se las dedican mujeres de antaño. Claro que sí. Respecto al... Es curioso porque la mujer tiene una tasa de actividad muy baja. La mujer en Córdoba no llega al 50% de tasa de actividad. ¿De actividad a qué te refieres? La actividad es la relación que hay entre el trabajo, las personas que trabajan, y la edad de 16 a 65 años. O sea, que es muy baja, que hay muy pocas mujeres todavía incorporadas. Se están incorporando últimamente. Sí, eso es lo que ha dicho antes Magdalena. Eso es lo que yo he dicho antes. Pero es una cosa que nosotros estamos también, de alguna manera, no estamos de acuerdo con todas las recomendaciones de los pactos de Toledo. Lo que ha dicho Magdalena Porque anteriormente nosotros, ha sido que cada vez se va a incorporar un mayor número de mujeres al sistema de pensiones por una cuestión básica, es que antes las mujeres no estaban trabajando. Sin embargo, a otro tipo de pensiones dependían de la tutela del edades y tal. Pero sin embargo, convendría tener en cuenta una cosa. Vamos a ver, mi sindicato firmó la reforma del año 2011. Bueno, ¿está usted de acuerdo con la edad o no? Sí, pero es que le voy a decir más. Mire, es que dentro de la normativa que jubila ahora mismo, hay un marco flexible de edad. Mire, hay una jubilación parcial. Una jubilación parcial que se produce a los 62 años y que genera empleo. O sea, una persona que con 62 años cumple unos requisitos de cotización, llega al acuerdo con el empresario, trabaja su 50% y percibe el 50% de la pensión. El otro 50% hay una persona que hay que incorporar. O sea, es una jubilación que crea empleo. La jubilación son contratos de relevo. Hay una jubilación a los 63 años como derecho voluntario del trabajador. Hay una jubilación a los 65 años siempre y cuando se tenga un periodo de cotización. Y una jubilación a los 65 años que se va a mantener siempre, que la cotización supera los 38 años. Hay una jubilación con 66 años este año. Hay una jubilación con 67, pero es que incluso puede haber una jubilación que se extienda por encima de los 67, que está ahora mismo incentivada. O sea, que lo que le quiero decir es que hay un abanico abierto de lo que es la edad. No se puede decir que haya una edad concreta. Hay varias opciones que están vinculadas con uno de los aspectos que definen nuestro sistema de pensiones. Nuestro sistema de pensiones es obligatorio y es contributivo. O sea, conforme el personal contribuye, recibe más pensión y puede acceder a un tipo de jubilación por la edad. Bueno, pues entonces me toca a mí ahora, estaremos de acuerdo en lo que ha dicho Escrivá, que además la jubilación es un derecho. No es una obligación, y por tanto yo creo que ese marco flexible está muy bien, y por tanto estoy también de acuerdo, ahora voy a estar en que no todo el mundo en derecho. Hay una cosa que dice Sum Wikitribuere, dar a cada uno lo suyo. La justicia no es justicia si no le damos a cada uno lo suyo, porque las circunstancias evidentemente no son. Ahora, estamos hablando aquí en términos generales. En términos generales, ¿que hay que llegar a los 60? Pues claro que hay que ampliar. Es que lo que no se puede, vuelvo a repetir, es que haya habido jubilaciones masivas obligatorias, cuando era un derecho obligatoria, y echar a toda esa gente a eso. Pero eso ha sido expulsión del sistema Bueno, laboral. pues eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, eso ha sido una expulsión. A mí, ¿qué me parece? La pregunta era, ¿qué me parece ampliar? Perfectamente. Es verdad, yo es que, yo creo que efectivamente el sistema tiene que adaptarse. Evidentemente no puede ser lo mismo mi trabajo que el de una señora que está limpiando cuartos de baño desde que no, o sea, ¿cómo voy a negar yo esa evidencia? Es que no podría nunca en la vida. Ahora, yo lo digo, yo mi jubilación, que además mi plan es con la mutualidad de la abogacía, que veremos a ver si algún día... Yo es a los 70 años, o sea, yo no me puedo jubilar hasta los 70 años. No, con la mutualidad me jubilé yo. Con la mutualidad lo tengo a los 69, porque soy del plan antiguo que hasta los 70 no me jubilo. Clase pasiva tiene la jubilación a los 60 años. Lo que te quiero decir es que verdaderamente hay mogollón de actividades. Clase pasiva. Hablamos solamente de los mineros y de la señora que limpia, pero un señor de una tienda del Corte Inglés. ¿Por qué no puede estar el señor del Corte Inglés atendiendo y vendiendo trajes de no sé qué hasta los 69 años? Yo defiendo... Clases pasivas tiene la jubilación a los 60 años, con 35 años cotizados. Sí, pero por eso yo defiendo primero que hay un abanico de posibilidades. Y segundo, todos los sectores ni todas las personas son iguales. Claro. Entonces, con ese abanico de posibilidades, todo el mundo puede luego acogerse según sus intereses personales.
Todo es cuestión de meterse en la página web de tu Seguridad Social, Pues eso. meterle la clave y sabes si te interesa, si puedes o no puedes jubilarte, que es una de las informaciones que hoy en día hay en los medios de LIN para que los trabajadores puedan tener acceso para saber si están dados de alta a la Seguridad Social, porque eso ha habido muchos problemas con eso a la hora de jubilarse, gente que se creía que tenía 35 años cotizados y resulta que la empresa no había pagado las cotizaciones y le faltaban a lo mejor 10 o 12 años, porque como no había posibilidad de informarse, hoy en día sí, hoy en día te meten en el sistema automáticamente y tú sabes si un empresario te ha dado de alta o te ha dado de baja en el día. Pero antiguamente no, y había muchos problemas con gente que decía, yo he estado toda mi vida trabajando, pero no has cotizado. Habéis traído antes cifras de aquí de Córdoba que yo no me las sé. Yo no me las sé. A su despacho habrá llegado algún caso de esos que está diciendo el compañero, ¿no? No, y voy a decir seguro, vamos, que yo no he visto las cifras esas, que no tengo ni idea de las cifras, pero si os digo una cosa, el ejemplo de Córdoba, vamos a ser un poco serios, el ejemplo de Córdoba no es indicativo. Cuando me decías que es donde menos pensiones hay, donde menos mujeres. En Córdoba todos sabemos, absolutamente todos, que hay una serie de sectores de economía sumergida, que la gente no está en el paro, la gente no está... Hombre, que te quiero decir que llegan y no... Eso de las cifras de la cotización y que en realidad no está jubilado, pero es el señor que luego viene y tiene... No, es que no quiero poner ejemplos, porque si pongo ejemplos a lo mejor se saben los sectores a los que me refiero. Está diciendo usted y no quiero ponerlo. Que hay más dinero en los bolsillos que cotizando. Hombre, es que si no estaríamos pegándonos. Si las cifras que dan de Córdoba fueran reales, estábamos aquí. Yo no me las creo, las cifras de Córdoba. Pero y yo si en algo estoy, no es en las cifras, estoy en la realidad, como yo digo, en la trinchera. Porque todos los días cuando me pongo la toga veo casos reales. Y si las cifras que vosotros estáis dando de Córdoba ahora, que yo no tenía ni, fueran así, esto entonces era insostenible. Había hablado de justicia. Creo que Germán ha hablado de justicia. Madalena, como no podía ser de otra manera, ha hablado de justicia. Del concepto de ulpiano de la justicia, dar a cada uno lo suyo. Exactamente. Pero hay un término que creo que se ha obviado o se ha tratado muy de pasada, que es la solidaridad. Sí. Y me gustaría el sistema público de pensiones que tenemos en España, comparándolo con... ¿Es solidario? Sí, es solidario. Que si es solidario, mira, sí, es solidario a nivel nacional entre comunidades autónomas. Es solidario entre los mismos pensionistas y es solidario también entre generaciones. ¿Pero solidario para todos o solidario para algunos? No, para todos. Es de solidaridad intergeneracional. El mejor sistema. Además es de caja única. Sí. Claro, ahí está estriba. Ahí está. Es que una caja única... Porque el que percibe más es solidario con el que percibe menos. Correcto. Evidentemente. Correcto. Claro. Y en la comunidad que es más rica con la que es más pobre. Exactamente. Correcto, porque mira tú los datos. Si ¿Qué pasa con el que percibe más? ¿Qué? Con ese nadie es solidario, ¿no? Dime. Con el que percibe más nadie es solidario, ¿no? No te entiendo. No, vamos a ver, el que percibe más es porque ha contribuido más. A eso voy. Vamos a ver, es que no se nos puede olvidar... Esa es solidaria, claro, que tiene más que es que no se nos que puede tiene olvidar el menos. carácter contributivo. Mira, si hoy cuando vemos el listado de las personas que cobran pensiones, oiga usted, aquí en España hay gente que cobra 200 euros de pensión, que puede ser un huérfano, pero hay gente que cobra 2.700 también. O sea, pero es que tendrá que cobrarlo los 2.700 también, vamos, porque habrá estado 30 o 35 años cotizando a un nivel y ahora lo que tú no le puedes decir es que no cobre los 2.700 que le corresponden. Si es que ahí está la clave del sistema. El sistema español te dice, mire usted, es obligatorio, público, contributivo y solidario. Y lo que define la solidaridad es lo que dijo antes Pepe, entre otras cosas la caja única. Está claro. Aquí no tiene nada que ver la comunidad autónoma. Pues aquí yo creo que tenemos que seguir pensando que tenemos que seguir siendo solidarios. Evidentemente. ¿Por qué Cataluña y el País Vasco quieren romper la caja única? Pues muy sencillo, claro, porque las pensiones están más altas allí. Porque si tú tienes una media de 1.000 y pico euros, es porque alguien está cobrando más de 800. Si aquí en Córdoba tenemos una media de 850 y la media nacional es 1.000 y pico euros, es porque hay pensiones más altas. ¿Por qué quieren los vascos y los catalanes romper la caja única? Precisamente porque tienen más la cotización. Pero Germán, no creo que todos los vascos y todos los catalanes quieran romper la caja única. Lo que las quieren es una decisión política, pero además son sistemas que... Yo no estoy diciendo todo, yo estoy diciendo Germán, que hay políticas, tienen pensiones más altas, nacionalistas que quieren romper la caja única. La frase de y yo no estoy de
acuerdo. Tienen pensiones más altas. La frase, por ejemplo. Sí, estamos de acuerdo, hombre. No, tienen pensiones más altas, pero tienen roban. déficit. El sistema en el País Vasco tiene mucho déficit. Por en Cataluña supuesto. también tiene déficit. Hombre, O sea, tenemos que- todos. No, todos no tenemos déficit. No sé si Hay lo sitios que no hay sabéis, déficit. pero las últimas concesiones de los presupuestos al gobierno vasco precisamente se le concedieron las competencias en materia de seguridad social. Cuidado. No. De gestión. De gestión. Y no gestión, sí. creo que todas, ¿eh? De Vamos a ver. gestión. Una Es cosa decir, que es los administrativos, en vez de Como han ser... hablado del País Vasco, quería comentarle... No, pero Una no cosa es Roberto. tener la ventanilla para llenar el papel y otra cosa es tener la llave de La la caja. pasta. Sí. Aquí no hay llave de la caja compartida. Nuestros ¿eh? espectadores querrán y saber si ese día por qué se hay- cuestiona, ya me tendrá a mí en contra. Sí, no estoy claro. dispuesto a que Pero nadie supongo toque que la si- caja. Eso que sí. si existe esa concesión, me imagino yo que el espectador que nos está viendo ahora mismo de su televisor o de internet querrá saber por qué existe esa concesión. Es una prebenda, ¿no? No, Pero eso es una gestión administrativa, lo mismo que Pero- se ha hecho en otras transferencias a otras comunidades en otro sentido. Es una transferencia administrativa para que el que rellena el papel, en vez de que lo pague el INS, lo pague el gobierno vasco. Pero la caja única, que es lo importante, la caja única, la solidaridad que hay entre todas las comunidades y entre todos los colectivos, Eso no se esa es la que no hay que romper. ¿Y no podría ser un paso previo a la concesión absoluta? sí, pero Hombre. si me permite un momento. Sí, claro, sí, claro. si ¿Sí me o no? Digamos que podría ser, pero todo podría ser. Pero vamos a ver. Pero de alguna manera nosotros no Cuando uno le da la mano se coge el brazo. nosotros, No, pero cuidado, los pensionistas en general están a favor de la caja única. Ese me entiende. Lo que pasa es que es verdad que los independentistas lo que quieren es tener su chiringuito y Ya, manejarlo pero ellos. convendrás conmigo que muchas veces las políticas independentistas resulta que son muy pero- de izquierda y por lo tanto... No, Magdalena. Claro, mucho Magdalena. cuidado, pero cuando nos tocan el bolsillo, si Pero- soy pensionista, sí que no quiero que me toquen la caja única, que yo creo que en eso estamos los cuatro de acuerdo, que evidentemente esa es la clave. Otra cosa que se le dé una concesión, venga, rellena tú el papelillo en No. vasco, rellena tú el papelillo en catalán. Pero Vale, paga tú el quieres INS, hacer- pero vamos a ver, pero el INS, que no nos toquen la caja, pero luego somos muy más laxos con Tú mira determinados temas lo independentistas. importante de la Pero, caja Magdalena, única, mira tú, comparando eres eso jurista, con otros eres países. jurista y Está vas a hablando un momento, entender- Germán. Y vas a entender lo que te voy a decir. Vamos a ver, la gestión administrativa de la Seguridad Social está en el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Según ley de este país, el Estatuto de Autonomía del País Vasco lo aprueba primeramente el Parlamento Vasco y luego lo aprueba el Parlamento Español. Y en tercer lugar se somete a referéndum en la comunidad. Luego, el hecho de que el País Vasco tenga esa competencia es el resultado de un acuerdo que se ha producido en el marco Está del claro. Estado. Luego, entonces, ahora bien, y yo insisto, y creo que estamos los cuatro de acuerdo y además bélicamente de acuerdo. La caja única No se toca. no la toca ni... No lo digo Estoy por de aquello acuerdo. de que... Estamos de acuerdo. Mira, decirlo. mira, es importante la caja única, que si cojáis en Europa y miráis los sistemas públicos de pensiones que tienen, comparativamente con el nuestro, yo prefiero el nuestro que, por ejemplo, que los que tienen los franceses. Los franceses, para tener derecho al 100% de la pensión, tienes que haber cotizado por el cantón, tienes que haber cotizado por el ayuntamiento, por la empresa... Hay más de 40 y por- regímenes distintos Y por en Francia. por el gobierno central. Es decir, si tú esos 4 canales no los has cubierto, No cobra. si en uno de ellos estás despistado, pierdes, no cobras. Entonces, nuestro sistema, eso de tener una caja única, de que ahí se administre todo, eso con sangre había que sellarlo. Con Hablan de sangre. caja única y llevamos todo el programa hablando de dinero, porque las pensiones al cabo son un derecho, pero es un dinero que percibe. Pero ¿quién mete el dinero en la caja? Han hablado antes de esa mano de obra inmigrante que podría necesitar el país en algún momento, pero no se han acordado de que hay muchos millones de españoles que están parados. Una mano de obra que está ahí. Quizás Pero- sea que hay personas que no quieren acceder a determinados Pero puestos de trabajo. cuidado, si mezclamos los temas chocamos, pero si los separamos, a nosotros los emigrantes que fuimos de España en los años 60 al extranjero, nos devolvieron nuestras cotizaciones o nuestros complementos de pensiones. Los emigrantes que se van de aquí a su tierra en su momento, como no tengan los 15 años cotizados, todas las cotizaciones las han perdido, no han beneficiado. Es decir, hemos salido beneficiados en ese tema. Yo, por ejemplo, que he sido inmigrante, yo quise rescatar mi contribución en Alemania a las cotizaciones y no tengo complementos de pensión de Alemania porque me trae la pasta. Cuando aquí un emigrante se va, no se le devuelve lo que ha cotizado, sino que lo ha perdido. Es decir, hemos salido favorecidos. Si lo mezclamos ya con los parados,
ya es otro tema. No, hombre, pero lo que plantea aquí... No, pero lo que estamos planteando es estoy planteando otra cosa. es A mí que- me parece una aportación muy sensata, pero hay 4 millones de parados, que quizás sean más cuando los ERTE se convierten en ERE. indudablemente serán más cuando los ERTE se... 6 millones. Entonces, si tenemos eso, es verdad, y sobre todo las mujeres que tienen una tasa de actividad muy baja, hay que abrir cauces para que se incorporen, digamos, al mercado de trabajo todas estas personas. ¿Hay trabajo para esos 4 Pero millones y pico de españoles? ¿O No, para los 6 que pueden ser? No hay trabajo, porque si no estarían trabajando. Lo que pasa es que hay trabajo, por ejemplo, que se da recoger la aceituna, los ajos, que es verdad que lo hacen muchos inmigrantes. Que lo haga otro. Lo hacen rumanos, lo hacen... Para las fresas tienen que importar Eso se va a mujeres acabar. de Marruecos. Eso se va a acabar. Se está modernizando el campo a unos niveles que la mano de obra, ya lo verás. Bueno, pues yo creo que eso... Mira, Yo creo que los inmigrantes son necesarios. Yo creo que sí que lo son. Yo os creo voy a que, decir una yo creo que cosa. las políticas, fíjate en Francia que estamos poniendo... El trabajo, Llega el un momento que el tuvieron... Tú vas a Francia, vamos a hablar Pero de mira, demográfica, y ves que Francia ha dejado de ser... No, ha mira. dejado de ser blanca para empezar. Bueno. No sé, ha dejado de Sí, ser el lo que era mestizaje Francia. viene, el ¿Por mestizaje qué? viene. ¿Eh? Que el mestizaje viene en la ¿Por sociedad. qué? Porque es que no ha habido bueno, otro pero remedio. si Porque nos guste o si no nos hablamos guste... del trabajo, o repartimos el trabajo que hay, Eso sí. y ese es el futuro, o lo repartimos, porque el trabajo es un bien escaso en el mundo entero, no solamente en España, en el mundo entero es un bien escaso. O lo repartimos porque la robótica se está modernizando tanto que al final está echando en el mercado de trabajo un montón de mano de obra. Tú no vayas, tú has visto las máquinas que recogen a lo mejor los melocotones, las aceitunas y todo eso, los olivos que están sembrando, Pero son no se recogen ya a mano. superintensivos, son explotaciones superintensivas. Pero convendría que tuviésemos en cuenta una cosa. Una cosa es la política demográfica. O sea, la política demográfica nos dice que en España se está produciendo un suicidio como población. ¿Por qué? Eso es lo que decía yo Pues mire antes. usted, porque Magdalena al principio de este debate plantea una cosa. Efectivamente es verdad que hoy día la mujer está incorporada al trabajo con mucho, o sea, más intensidad que antes. Pero no se ha hecho nada en políticas para ayudar a las mujeres a que nos incorporemos Sí, al mercado laboral o es cierto, profesional. es cierto, A mí el Magdalena. otro día me decía una chica arquitecta en el despacho, es que yo, ¿cómo voy a tener el segundo hijo que quiero tener, el segundo hijo, si mis compañeros no, les da igual quedarse hasta las 8 de la tarde y yo ya tengo uno con 1 año y resulta que me miran mal porque Mira, yo a lo Magdalena, mejor... te voy a poner un dato que te ¿Cómo va a se poner... nota que eres muy joven? Magdalena, te Se voy a ha poner hecho los mucho, pelos de pero hay punta, que si hacer me más. permite la Pues no, expresión. pero si lo que estoy diciendo ¿Cómo es se nota que eres muy joven? si Porque lo que he dicho es que antes- se ha hecho todo, porque yo vengo de una generación que fuimos las que nos Correcto. incorporamos al mercado Pues, laboral. hija mía, montate ¿vale? en el carro de la reivindicación Pero- y vamos a pero- cambiar. y Uy, pero vamos si a yo estoy mejorar. súper Pero mira, montadísima en Magdalena, ese carro, ¿no? Magdalena- A mí se me puede decir lo que sea, pero reivindicativa no me gana nadie. Permíteme que te voy a dar un dato Damos que te fe que puede este poner los programa- pelos de punta. Mira, te voy a dar un dato. Fíjate, suponte una pareja, que tenga un ejemplo que yo pongo muchas veces, que tenga una criaturita con 2 añitos. Esa pareja gana cada uno 1.000 euros, por ejemplo. Que eso es así. Eso es. Eso es lo que O te- incluso A la menos. criaturita la llevan a la incluso guardería. menos. ¿Sabe lo que le cuesta a la guardería si se queda a comer? Sí. Casi 350 Claro, euros. que lo sé. Bien, y ahora resulta que esa misma pareja, con 1.000 euros, tiene una criatura ya hecha y derecha con 19 años, que va a la universidad. ¿Sabe lo que le cuesta la matrícula universitaria? 800 euros. Y a la guardería le cobran por un curso 3.500 No, hemos euros. estado en Andalucía pagando 2 euros por matrícula universitaria. Sí, sí, pero Que lo que te quiero decir, ¿eh? lo que te quiero Pero decir eso es lo que hemos con perdido. este Bueno, ambiente, pero que, vamos, que, con este que te ambiente lo digo. hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Oiga usted, la población española está envejeciendo a unos ritmos, desorbitados. Bien, de hecho en Córdoba ya la edad media está en torno a 43, 44 años. 43,3. Bien, entonces, vamos a ver, ¿nos hacen falta inmigrantes? Mire usted, aquí hay una cosa que es evidente, aquí hay un fenómeno en este país que se llama la España, yo no estoy de acuerdo en llamarla vaciada, despoblada. Tenemos infinidad de municipios en la meseta que están despoblados. Eso es una locura demográfica y es un suicidio. Algo tendremos que hacer. Sí. Que nos quedan 3 minutos Algo para terminar el tendremos. programa y a mí me gustaría conocer la opinión de los contertulios que están hoy en la mesa, que se ha tratado también un poco de pasada el tema, y el tema de de los planes de pensiones, de los sistemas privados que tenemos para financiar una vez nos jubilemos, etcétera. Me gustaría conocer su opinión desde el punto de vista práctico.
No seamos demasiado teóricos, porque evidentemente si les pregunto dirán, no, lo ideal es que el sistema nacional de pensiones pues nos cubra al 100%. Vamos a ser prácticos, si están ustedes de acuerdo. Tenemos 3 minutos, no tenemos más, porque además el tiempo apremia en la televisión y en todos lados, y me convendría conocer su opinión. Vamos a empezar por la derecha, respetando el turno de opinión. Germán. Pues mi opinión es que los muy temas... breve, ¿eh? Sí, muy breve. Los temas privados están demostrados ya lo que son. Cuando un tema privado... ¿Usted tiene plan de pensión o tiene plan de pensión? No, yo creo en lo público por encima de todo. Perfecto. Pero no creo porque al final está demostrado que los planes privados, cuando los ingresos son inferiores a los gastos, quiebran todo. ¿A su hijo le recomendaría tener un plan de pensiones, Tampoco. un PIA o cualquier otro sistema? Tampoco, ¿no? Le diría que defendiera al público que tenemos. Bueno, depende de lo que se dedique su hijo. Magdalena, Yo ya conocemos creo firmemente en los planes, entre otras cosas, porque a mí no me ha quedado otra opción. Yo defiendo el sistema público, por supuesto, pero como no lo tengo, como yo me he dedicado a una profesión... Que queremos un sistema público sólido, creo que está solidario, pero evidentemente claro que creo en los planes de pensiones privados, claro que lo tengo, y entre otras razones... ¿Usted lo tiene? Sí he tenido, claro que ¿Y lo se lo tengo. recomendaría a sus hijos? Por supuesto que sí. Perfecto. A mi hijo, si se dedica a una actividad como la mía, que eres autónomo, que el espectador no está eres un escuchando. Profesional libre, pues no te queda más remedio. Pepe Villamor. No, vamos, los planes privados vienen en el artículo 41 de la Constitución, son complementarios, pero vamos, nuestra plataforma está en contra de los planes privados de pensiones. ¿Usted le recomendaría a su hijo que tuviera? Yo no le recomendaría. Yo lo que hay que reforzar el sistema público de pensiones. Eso está muy bien, pero... Por ejemplo, Magdalena puede cotizar 1.000 euros. En autónomo, claro. Y entonces tenía derecho a la pensión máxima. Magdalena no es un ejemplo porque en mi época, tengo que decir paréntesis, que cuando yo me incorporé, porque ya he dicho antes, que he sido muy joven, muy joven, con 22 años ya ejercía la abogacía, es que era obligatorio, no me era posible incorporarme al sistema público. Entonces tenía por obligación que estar en la mutualidad general de la abogacía y se me imponía, no tenía ni siquiera seguridad social. Entonces, luego cuando cambió el sistema, pues ya no iba a perder todo lo... Entonces, en mi caso ahora un abogado que se incorpore puede optar por darse de alta como autónomo. Es compatible la mutua, porque yo soy abogado. No, pero yo era abogado. Cuando yo me di de alta, no. Y también tengo una pensión mínima de la cuando mutua. yo me di de alta tenías que optar. Pero lo que quiero decir es que es verdad, en Córdoba el salario medio son 15.477. ¿Pero está de acuerdo con que haya ese complemento privado? No, yo no estoy de acuerdo. Y además, pero lo puede haber, pero que no tenga desgravaciones fiscales, que no se incentive desde lo público. Que no sea a costa de los demás. No, que no se incentive de lo público, que le quiten los 2.000 euros y los 10.000 euros los otros. Pues hay incentivos actualmente, ¿eh? Sí, hay 2.000 euros y 10.000 euros. Juan, yo no estoy de acuerdo. Nos queda un minuto, nos queda solamente... Aquí hay una cosa, lo ha comentado Pepe y ¿De acuerdo con él. o en contra? Vamos a ver, la Constitución lo reconoce. La Constitución lo reconoce y están ahí. Segunda cuestión, me vas a preguntar si yo quiero para mi hijo. Vamos a ver, yo tengo 2 hijos trabajando en Inglaterra y los tienen. Claro. Y los tienen. Claro. No ellos por definición, sino en la empresa. Entonces, vamos a ver, en el Pacto de Toledo se ha introducido una cosa que vamos a ver qué juego da, que es estos planes de pensiones que surgen al pairo de lo que es la negociación colectiva, o sea, al modelo que se están haciendo en el País Vasco. En el País Vasco, dentro de lo que es la negociación colectiva, sindicatos y trabajadores, concretamente UGT, comisiones, LSTV y LAB, han llegado a acuerdos sobre esto. Vamos a ver eso qué juego da. Vamos a ver qué juego da. Seguramente este debate daría para muchísimo más. Nos llevaríamos ahora hablando de pensiones porque es un tema que preocupa, como he dicho antes, y que es de interés absolutamente general. Me despido de los participantes en la mesa de hoy. Ha sido interesantísimo y le agradezco muchísimo. Germán, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos a la Unión General de Trabajadores y estamos a su entera disposición con nada que ustedes nos convocáis. Muy bien, muchas gracias. Magdalena, muchísimas gracias por tu asistencia, participación activa y por dar vidilla al programa también. Bueno, he dado color, mira. Una mujer con carácter. También juventud. Pepe, muchas gracias. Gracias a vosotros y recordar que el día 11, en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, una moción que hemos presentado sobre hacer una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. Pues muchísimas gracias por el dato y Juan, muchísimas gracias de Comisiones Obreras por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Muy activo también, muy tal. Al final ha habido un empate a 2 en la última pregunta. Y a ustedes telespectadores espero que les haya servido este programa, que
Creo que vamos a tener que tratarlo algún programa más sobre este asunto, sobre todo cuando haya resoluciones un poco más concretas después de las reuniones con agentes sociales. Y sin otro particular, pues nos despedimos hasta la semana que viene, que seguro que vamos a tener otro tema de gran interés. Muchísimas gracias, buenas noches y que pasen una feliz semana.